¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis documental. Hoy tenemos por delante un recorrido intelectual verdaderamente fascinante. Vamos a meternos de lleno en la filosofía central que le da vida al desarrollo de software moderno. Porque, ojo, no estamos hablando solamente de teclear líneas de código en una pantalla, sino de una forma súper estructurada, lógica y poderosa de interpretar el mundo real para poder traducirlo al lenguaje de las computadoras. Para quienes sienten curiosidad por la tecnología, entender este paradigma es el paso definitivo para dejar de ser simples consumidores de aplicaciones y convertirse en verdaderos arquitectos de soluciones digitales. Bueno, vamos al grano. Imagínense este escenario. La ingeniería de sistemas siempre choca contra un problema monumental, que es la escala. Conforme las aplicaciones, los videojuegos o los sistemas de inteligencia artificial van creciendo, el código tiende a volverse un caos total. Entonces, la gran pregunta que la industria tuvo que resolver fue, ¿cómo evitamos que un sistema masivo colapse bajo su propio peso? Y la respuesta, curiosamente, no fue simplemente ponerle más procesadores al asunto, sino cambiar de raíz la forma en la que pensamos y modelamos los problemas computacionales. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Primero, veremos la evolución del software. 2, el concepto de clases y objetos. 3, los 4 pilares fundamentales. 4, el modelado UML. 5, un caso de estudio súper práctico y cerraremos con la bibliografía clave. Arrancamos con el primer punto, la evolución del software. Básicamente, cómo pasamos del caos procedimental a tener una estructura real. Miren esta línea de tiempo. Es vital entender que los paradigmas no aparecen por arte de magia, surgen porque algo en la industria ya no está funcionando. Aquí vemos una evolución clarísima. En los años 50, programar era manipular la memoria y los registros directamente, un proceso de bajo nivel que era un campo minado de errores. Ya para los 70, la programación estructurada nos trajo las funciones para intentar poner orden en ese caos. Pero claro, al crear sistemas verdaderamente gigantes, copiar y pegar código generaba dependencias que volvían el mantenimiento una auténtica pesadilla. Fue entonces cuando lenguajes pioneros como Simula y Smalltalk plantaron la semilla de lo que hoy domina el mercado, con Java, Python o C#, los objetos. Y si comparamos estos dos mundos de frente, la diferencia es brutal. La programación estructurada se centraba en las acciones, en los verbos, en procedimientos matemáticos. Pero el paradigma orientado a objetos dio un giro de 180 grados, enfocándose en los sustantivos, en las entidades del mundo real. Al organizar el software alrededor de objetos en vez de funciones sueltas, lograr que un sistema crezca pasó de ser una misión imposible a ser algo súper manejable. Literalmente simplificó la vida de todo el mundo a largo plazo. Pasamos al punto número 2, clases y objetos, la anatomía pura de este paradigma. A ver, esta es la parte clave. Todo en este entorno de programación gira alrededor de dos conceptos. A veces los términos técnicos imponen un poco, pero véanlo como si fuera arquitectura. Una clase es exactamente igual que el plano de una casa. Define dónde van las puertas y cuántas ventanas lleva, pero sigue siendo un papel, una idea conceptual. El objeto, en cambio, es esa casa ya construida, con ladrillos reales y cemento. Es la instancia concreta que de verdad ocupa un espacio en la memoria de la computadora. Para aterrizar esto todavía más, pensemos en un automóvil. Todo objeto en este paradigma tiene siempre dos características: lo que es y lo que hace. El estado son sus atributos, o sea, datos, como la marca o el color. Por el otro lado, el comportamiento se define a través de los métodos, que son las acciones que ese objeto puede hacer por sí solo, como encender, acelerar o frenar. Así, tal cual, es como modelamos la realidad en el código. Y llegamos a la sección 3, los 4 pilares fundamentales, las bases absolutas de la arquitectura. Ya que dominamos lo que es una clase y un objeto, entramos al núcleo del tema. Hay 4 reglas que hacen a este paradigma tan inmensamente poderoso. El primer pilar es la abstracción. Suena complejo, pero es súper lógico. Se trata de simplificar la realidad eliminando lo que no nos sirve. Si estamos programando el sistema de una universidad, a un alumno lo abstraemos por su nombre y sus calificaciones, a nadie le importa su historial médico para ese sistema en particular. Es como manejar un coche. Usamos el volante y los pedales y nos olvidamos por completo de las explosiones de combustión que están pasando dentro del motor. El segundo pilar es el encapsulamiento. Imagínense que este es el guardia de seguridad cibernético de nuestros datos. Lo que hace es impedir que otras partes del programa modifiquen la información de un objeto de forma directa y descontrolada. Por ejemplo, en la clase de una cuenta bancaria, el saldo tiene que ser estrictamente privado. Solo se puede alterar a través de métodos oficiales y validados como hacer un depósito, para asegurar que el sistema no se rompa por ningún lado. Y fíjense que esto no es solo teoría. Los grandes expertos de la industria lo respaldan. Como bien señala Robert C. Martin en su famoso libro Clean Code, ocultar estos detalles internos es justamente lo que permite que el software se pueda mantener con el tiempo. Esto reduce lo que en ingeniería llamamos acoplamiento,
En palabras sencillas, evita que al mover una piececita de código aquí, se provoque una reacción en cadena que termine colapsando otra sección de la aplicación por allá. El tercer pilar es una maravilla para no trabajar doble, la herencia. En la ingeniería, repetir el mismo trabajo es casi un pecado de diseño. La herencia permite que una clase nueva adopte automáticamente los atributos y métodos de otra clase que ya existe y que ya probamos que funciona. Si tenemos una clase general llamada animal que ya sabe respirar y creamos una clase específica llamada perro, simplemente hereda esa función. Listo, nos ahorramos cientos de líneas de código redundante. Y cerramos los pilares con el polimorfismo. Esta palabra dominguera básicamente significa que una misma instrucción se adapta dependiendo de quién la reciba. Si le damos la orden de dibujar a un objeto tipo círculo, va a trazar una curva perfecta. Pero si le damos exactamente la misma instrucción a un objeto tipo triángulo, va a trazar 3 líneas rectas. Esta flexibilidad dinámica es el secreto detrás de las aplicaciones modernas. Sección 4. Modelado UML, o sea, visualizando el sistema antes de construirlo. Ya con la teoría firme, nos topamos con el diseño. Como nos recuerda Martin Fowler, antes de escribir una sola línea de código necesitamos diagramar visualmente, y estos diagramas son como el idioma universal para cualquier ingeniero. Permiten esquematizar la estructura general, cómo van a interactuar los elementos en el tiempo y cuál es el flujo de los procesos. ¿El objetivo de todo esto? Detectar errores de lógica enormes en las primeras fases, lo que en una empresa real se traduce en ahorrar muchísimo tiempo y millones de dólares. Y claro, hay que recordar que los objetos no operan flotando en el vacío, tienen sus conexiones. En un entorno académico, tenemos un alumno que se relaciona porque está inscrito en una materia, que a su vez pertenece a un plan de estudios y que además es impartida por un docente. Un software profesional es básicamente una red enorme de objetos colaborando en perfecta armonía. Pasamos a la sección 5. Vamos a aplicar esto en un caso de estudio real, una biblioteca. Aterricemos todo este mundo teórico en algo 100% práctico. Imagínense que estamos construyendo el sistema central de una biblioteca universitaria gigante. En lugar de hacer un desastre de funciones sin sentido, identificamos las entidades clave. Tenemos la clase libro que guarda sus atributos como el título y el ISBN y sabe cómo hacer la acción de prestarse. Y tenemos la clase usuario con su matrícula y la habilidad de solicitar ese préstamo. Todo fluye de manera supernatural porque el código es un reflejo exacto de la biblioteca física. Toda esta experiencia se resume a la perfección con esta cita de Grady Booch. El verdadero poder de este paradigma va mucho más allá de simplemente aprender la sintaxis de un lenguaje de programación. Es una herramienta cognitiva. Nos da la estructura mental para poder tomar un problema gigante y súper complejo y dividirlo en piezas que nuestra mente sí puede procesar y evolucionar. Sección 6. Bibliografía clave. Su mapa hacia la maestría. Si la idea es dominar todo esto a un nivel realmente profesional, aquí les dejamos el stack recomendado. Empiecen con Johannes Aguilar para amarrar muy bien los conceptos básicos. Ya para programar en serio, Deitel y Deitel es un clásico imbatible para Java. Para pulir la arquitectura mental, Martin Fowler con su trabajo en UML, y para que ese código quede impecable, Robert C. Martin. Todo esto usando entornos robustos como IntelliJ o Eclipse. Y para cerrar este recorrido analítico, queremos dejar sobre la mesa un pequeño ejercicio mental para cualquiera que nos escuche. Si miran a su alrededor, hoy mismo, ya sea en una escuela, en una oficina, donde sea, si tuvieran que construir el software que administre ese lugar, ¿cuáles serían sus clases principales? ¿Qué atributos tendrían y cómo se relacionarían entre ellas? Empezar a ver el mundo real a través del filtro de los objetos es el primer gran paso para transformarlo con tecnología. A seguir explorando y nos encontramos en el próximo análisis.